Buenas tardes. Van 7 horas de duros enfrentamientos entre la Policía Nacional y los manifestantes aquí en la salida norte de Otavalo. En este punto de la Panamericana, en la E35, ustedes pueden observar que están todavía aquí enfrentándose manifestantes y la fuerza pública. Ha sido una constante de toda la mañana. Ustedes escuchan las explosiones, que es de los disparos de gas lacrimógeno, y a su vez también responden los manifestantes con voladores, petardos, y que esto de una u otra forma incomoda también aquí a la población de Otavalo. Ha sido una constante durante toda esta mañana y los enfrentamientos a esta hora continúan. Un dato de última hora que el ministro del Interior acaba de ratificar aquí en Otavalo es que se han detenido a 43 personas, entre ellas 2 personas extranjeras, una de Venezuela y de Colombia. Según las autoridades, existiría presencia de extranjeros en estas manifestaciones. Pero ¿qué es lo que ocurrió durante toda esta mañana? Aquí en Otavalo les presentamos el siguiente informe. Este martes Otavalo fue un campo de batalla. Durante la mañana hubo enfrentamientos entre manifestantes, militares y policías que pugnan por el control de uno de los puntos estratégicos de la ciudad. El redondel de la salida a la Panamericana Norte E35 que conecta a Otavalo con los cantones Antonio Ante e Ibarra. Cientos de uniformados replegaron con bombas lacrimógenas a los movilizados que intentaron ingresar al centro de la ciudad encapuchados, con escudos, palos, piedras y lanzando voladores y artefactos explosivos caseros. El gas lacrimógeno formó una nube blanca que cubrió un tramo de la vía y las casas aledañas, pero eso fue un freno momentáneo. Los manifestantes se aproximaron tanto por la Panamericana como por las calles secundarias en las que la fuerza pública colocó tanquetas y vehículos blindados. A Otavalo llegaron los ministros del Interior y Defensa con los comandantes de la Policía y Fuerzas Armadas en el convoy que salió a las 3 de la mañana de Ibarra. Fue una larga caravana de vehículos que tardó más de 3 horas en recorrer 25 kilómetros por la carretera bloqueada con piedras, árboles, palos, llantas quemadas, arena, tierra. Los daños en la vía en 23 días de paro son evidentes y también a la propiedad privada. Hay vehículos incendiados y destruidos que permanecen a un costado. En el ingreso a Cotacachi, los manifestantes lanzaron desde un puente piedras al convoy. 13 vehículos de las Fuerzas Armadas y Policía quedaron con ventanas destruidas. Las autoridades del bloque de seguridad señalaron que permanecerán en Otavalo. La fuerza pública actuó como debe ser, precautelando que la ayuda pueda llegar aquí a Otavalo. Vamos a estar aquí en Otavalo. Nada ni nadie nos va a detener. El gobierno intentó instalar una feria ciudadana, entregar tanques de gas, alimentos, entre otros productos de primera necesidad, pero los enfrentamientos con los manifestantes complicaron la logística. Son los hechos que ocurrieron en el transcurso de la mañana. Hasta el momento, insistimos en la información oficial, 43 personas detenidas, 6 uniformados heridos entre militares y policías. Según información del bloque de seguridad, además hay que indicar que se anuncia la incorporación o el refuerzo de 5.000 uniformados entre militares y policías para las próximas horas, más los 2.000 que se encuentran en esta zona, serían ya 7.000 uniformados. ¿Cuál es el objetivo? Según han dicho, despejar la vía y nuevamente retornar a la normalidad en la provincia de Imbabura. Antes de continuar con este resumen de noticias, te invito a que te suscribas a Sublime Ecuador. Recuerda, somos las noticias más frescas del país. Desde que empezó el paro, el gobierno ha intentado sortear los bloqueos en Imbabura con convoyes a los que llama humanitarios. El quinto de esos convoyes llegó anoche. Previamente, en un comunicado, las Fuerzas Armadas dijeron que la Cruz Roja los iba a acompañar.
pero la organización lo negó. El presidente de la Cruz Roja, Roque Soria, envió esta carta al ministro de Defensa y al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. La Cruz Roja actúa guiada por los principios fundamentales de neutralidad, independencia e imparcialidad. Estos principios nos permiten abstenernos de toda controversia política, religiosa o ideológica. Solicito respetuosamente se aclare que la Cruz Roja no será parte del convoy humanitario que se trasladará a Imbabura. En la carta, informa que para que un convoy sea considerado humanitario, debe cumplir con sus estatutos y el Convenio de Ginebra. No puede ser escoltado, controlado ni dirigido por fuerzas militares o de seguridad. Debe ser una operación neutral que se moviliza luego de la aceptación de las partes. La Cruz Roja es la que identifica las necesidades humanitarias y decide las rutas, beneficiarios y modalidad de entrega. La ayuda que transporta un convoy humanitario es para quien la necesita, sin discriminación. Y el uso del emblema de la Cruz Roja no puede ir junto a Fuerzas Armadas. El ministro del Interior, John Reinberg, reaccionó. Cuestionable es que nosotros hayamos anunciado a la Cruz Roja que íbamos a venir con esta ayuda humanitaria y pedirle las certificaciones que requerimos, y la respuesta que recibimos fue: déjeme consultar a los manifestantes. La Cruz Roja en su carta deja abierta su cooperación e informa que en el paro brinda atención a los afectados, incluidos militares, y ha apoyado con el paso de oxígeno hacia hospitales de Imbabura. Y a un mes de la eliminación del subsidio al diésel, su consumo a escala nacional se redujo en un 15,9%. Tráfico. Sin embargo, expertos explican que las organizaciones delictivas ya apuntan a otros mecanismos. El consumo de diésel en el país disminuyó en un 15,9% en un mes. En provincias fronterizas como Sucumbíos, Loja y El Oro, la reducción supera el 30%, lo que, a decir de las autoridades, evidencia quién se estaba beneficiando de la subvención. Ese subsidio iba hacia el contrabando, hacia la minería ilegal y hacia el narcotráfico. Si revisamos la frontera norte, la reducción es considerable. Carchi, por ejemplo, tiene una disminución de 64,1% e Imbabura 63,9%, pero esto responde a la inactividad que tienen esas provincias por el paro. En Carchi, si bien no fue tan fuerte el paro como en Imbabura, todo el tránsito internacional terrestre se frenaron, entonces obviamente va a haber una disminución del consumo. Lo mismo en Imbabura. En Otavalo no se ha logrado vender un galón desde que inició el paro. La mayoría de estaciones de Ibarra han sufrido en promedio una disminución de hasta el 50% en sus ventas. Pero la eliminación del subsidio al diésel no es suficiente para atacar a las economías criminales. Que cuando tú tienes este tipo de medidas, normalmente tienes un incremento de casos de sustracción ilegal de combustible desde las tuberías. En los primeros 9 meses de 2025 se descubrieron 1.095 conexiones ilegales en los poliductos, frente a 994 en 2023 y 334 en 2022. Para poder hacer una perforación debe haber baja presión. Si es que se hace una perforación con alta presión en el poliducto, estalla. Entonces, ¿quién da la información de cuándo el poliducto tiene baja presión? Mejorar los procesos de cumplimiento a los funcionarios estatales que están detrás de estas actividades, tanto de Petroecuador, pero también a los funcionarios de policía y Fuerzas Armadas que son. Si el gobierno no toma en cuenta estas otras aristas, la eliminación del subsidio al diésel será solo un elemento aislado y las economías criminales seguirán lucrando con los recursos estatales. El presidente Daniel Noboa participa de actividades en cantones en la provincia del Guayas. Así es, el presidente de la República, Daniel Noboa, cumple este martes agenda en la provincia del Guayas. Aquí en la ciudadela Oramas González, en el cantón Durán, hace pocos minutos recorrió e inauguró que es el Centro de Desarrollo Infantil del Nuevo Ecuador, un espacio en que se brindará atención y cuidados diarios a 90 niños de 1 a 3 años de familias en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad. Es una inversión de cerca de $450.000 que hace el Estado por medio del Ministerio de Desarrollo Humano y gracias a la redistribución de los recursos. Eso lo dijo el presidente en su intervención. Escuchemos al mandatario. Aquí estamos fuertes y comprometidos, sin retroceder. Venimos con acciones concretas que de manera integral mejoran la vida de la gente. Las madres y padres de familia ahora salen a trabajar tranquilos, con la certeza que sus hijos quedan en buenas manos.
Este Centro de Desarrollo Infantil, en Nuevo Ecuador, es uno de los 27 CDIs que hay aquí en Durán, que trabajan en la atención de la primera infancia. Y no sería posible poder nosotros dar este tipo de servicios si no tomáramos las medidas económicas correctas, como fue quitarle el subsidio a los traficantes de combustibles y a los mineros ilegales. Esos miles de millones de dólares al año se tienen que convertir en CDI, se tienen que convertir en escuelas, se tienen que convertir en residencias universitarias para chicos que viven de fuera de la ciudad, chicos del campo que quieren estudiar, quieren tener una carrera universitaria, que se conviertan en bonos raíces, que les damos $1000 a pequeños agricultores, que se convierten en bonos emprende, especialmente para madres solteras que tanto necesitan un crédito, un bono, una ayuda para empezar un negocio pequeño y que puedan ellas mantener a sus hijos. Esa de ahí es la motivación principal para las medidas que hemos tenido últimamente. El presidente estuvo en Daule, donde participó en el acto de entrega de cerca de $1 millón para el financiamiento no reembolsable de 12 subproyectos productivos del litoral ecuatoriano, que van a beneficiar alrededor de 7.400 familias campesinas. Esto es parte también de las iniciativas que impulsa el gobierno a través de la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades para promover la economía popular y solidaria, en este caso pues financiando proyectos que tienen que ver con la fábrica de abonos ecológicos y también con la mecanización del agro. Allí el presidente también dio un discurso y se refirió sobre todo al paro, que hoy cumple 23 días. Escuchemos lo que dijo el jefe de Estado. Avanzaremos siempre abiertos a dialogar, pero con la gente que quiere trabajar y no con aquellos que quieren destruir a la democracia con odio y violencia. Este gobierno lo que dice son verdades incómodas para los mismos de siempre, verdades incómodas para todas esas personas que no quieren el cambio y que no quieren que avancemos, verdades incómodas para todas esas personas que le dicen no al progreso. Nosotros les decimos sí al desarrollo, le decimos sí a la familia ecuatoriana, sí a los pueblos y nacionalidades, y tratan de establecer a base de cuentos una mala imagen. Estábamos conversando con los embajadores de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, y les enseñamos datos, les enseñamos números reales. Nosotros hemos ganado en las provincias de mayor población de pueblos y nacionalidades indígenas. Hemos sacado la mayor votación en pueblos afroecuatorianos y también del pueblo montubio. Hemos ganado en todas las zonas donde ellos dicen que estamos oprimiendo a la gente. Pero ese de ahí es el cuento de unos pocos que solo quieren el caos y solo quieren destrucción. Nosotros queremos que a ustedes les vaya mejor. Nosotros tenemos que decirle sí a la familia ecuatoriana, sí al agro, sí a los productores, sí a tecnificar el agro, sí al trabajo. La gente quiere trabajar, la gente no quiere paro, la gente quiere salir a trabajar, ganarse su dinero de una manera correcta y darle una mejor vida a sus familias. El Pleno de la Asamblea debate el primer informe de la Ley de Fortalecimiento de Fuerzas Armadas y Policía. Hay observaciones a favor y en contra. Y es que precisamente este proyecto de ley establece incentivos tributarios para personas naturales y jurídicas que quieran hacer donaciones a las Fuerzas Armadas, así como a la Policía Nacional. Esto con el objetivo de garantizar la seguridad integral del Estado, según establece esta normativa. Las exenciones tributarias son de hasta el 30% justo para estas personas que quieran realizar este tipo de donaciones. Entre los principales cuestionamientos que han hecho las diferentes bancadas legislativas está principalmente el tema de que no cuenta con parámetros técnicos que garanticen la calidad de las donaciones. Se rechaza también que el sector privado sea el que financie a las fuerzas públicas. Escuchemos más de lo que nos dijeron. Nosotros no podemos apoyar una propuesta que quiere legalizar la caridad, que quiere supuestamente hacer de que esas grandes empresas entreguen en chatarra, porque eso va a terminar pasando, o bienes que ya no les sirve, para que se les descuente el 30% del impuesto a la renta.
Por Dios, pero si ni el presupuesto que tienen asignado del día de hoy lo han ejecutado de manera eficiente. Sí, en la ley no está establecido, simplemente se habla del 30% del beneficio, que va a ser el beneficio del impuesto a la renta causado de esa reducción a las personas que paguen los impuestos aquí en el territorio ecuatoriano. Finalmente, y en el contexto del paro convocado por la CONAIE, se cuestionaron algunos excesos por parte de la fuerza pública hacia los manifestantes y también se hizo un llamado y se insistió en este diálogo entre el gobierno y el movimiento indígena. Escuchemos. En ese marco, si no hay un cese, un alto al fuego que se ha armado en contra de los pueblos y las nacionalidades, me parece terrible. El presidente debería demostrar su actitud de sentarse y escuchar y empezar a gobernar para todos y todas, cesando y obviamente mandando a las Fuerzas Armadas y a la policía donde sí se requiere, como es en la frontera, a controlar el contrabando y también en las provincias donde se están asesinando a personas inocentes. Pero el momento que se han querido establecer la mesa, no han asistido. Entonces las comunidades están dispuestas a establecer estos diálogos. Yo he conversado con varias de estas comunidades y ellos sí desean. Entonces parece que la presión que existe desde las bases es algo que también está un poco entorpeciendo este acercamiento. El Ejecutivo espera que el paro concluya entre hoy y mañana. Así lo anunció la ministra de Gobierno, Zaira Rovira, en Contacto Directo, y asegura que el régimen está abierto al diálogo, aunque mantiene una postura firme con las bases del sector indígena. Patricio Díaz con un resumen de la entrevista. La ministra de Gobierno, Zaira Rovira, dice que el paro tiene que terminar. En Contacto Directo informó que la medida tomada este lunes con la fuerza pública para llegar hasta Imbabura permitirá que el final del paro se acelere, porque no se puede exponer a la población a la violencia que están enfrentando, dice. La carretera se va a abrir y se va a despejar toda la ciudad de manifestantes agresivos, de manifestantes violentos. El paro debe acabarse hoy. Debe acabarse hoy. Esperamos que se acabe hoy, yo diría máximo mañana, pero no vamos a permitir que esta situación se alargue durante la semana. La vicepresidenta María José Pinto asegura que las pérdidas van cerca de los 42 millones de dólares y que han llegado a Imbabura para quedarse. Por medio de los diferentes ministerios con brigadas sociales, está ya todo el equipo desplegado dentro de la provincia y vamos a quedarnos aquí hasta que esta provincia deje de estar secuestrada. La ministra de Gobierno insistió en que el régimen sí está dialogando. Eso logró que el paro no se haya extendido en el país y esté focalizado en Imbabura. Según la funcionaria, están abiertos a conversar, pero con las bases. El diálogo justamente con las agrupaciones, las poblaciones que conforman la CONAIE y no con las cabezas de la CONAIE. Y que eso les dio éxito en Cotopaxi y Chimborazo. La funcionaria recordó que estuvieron a punto de firmar un acuerdo también en Imbabura y fueron los propios dirigentes indígenas los que se retiraron de la mesa de diálogo.